Muy buenas noches. Voy a poner el cronómetro porque siempre dicen que Para la gloria de Dios. ¿Cómo le están, amigos? Yo estoy aquí, tengo un poquitito de frío, por eso como que me puse, ando así. Pero espero que todos estén bien, espero que todos hayan tenido un lindo día martes. Harta pega, hoy día sí yo harta pega, pero estamos aquí con todo el ánimo para seguir aprendiendo de la apasionante vida de Jesús. Yo creo que ya todos en este proceso de búsqueda, en este proceso de las parábolas, en este proceso de hablar de la última semana de Jesús, todos hemos descubierto algo o hemos visto o nos hemos acercado a Jesús y nos hemos deslumbrado por algo que antes se nos había pasado, en algún momento no lo habíamos visto, a lo mejor nunca lo habíamos entendido, nunca le tomamos el peso, tal vez a algunos nos daba lo mismo, y hoy día podemos ver en mayor o menor medida un avance hacia la vida de Jesús. Así que por eso a nosotros nos pone muy contento que seamos una comunidad o una casita donde también pensamos nuestra fe, reflexionamos acerca de nuestra fe, nos cuestionamos nuestra fe y también no solo eso, sino que también la compartimos nuestra fe. Eh, el, la mesa anterior, mi amigo Santiago, él nos estuvo compartiendo acerca de qué día de la última semana de Jesús. ¿Qué día era? ¿Quién se acuerda? Miércoles. Día miércoles, mitad de semana y las cosas estaban poniéndose cada vez más color de hormiga, el ambiente más tenso. Yo no estuve ese miércoles, po. Yo no estuve ese miércoles, así que eh, ¿quién me puede hacer un resumen, más o menos, acerca de lo que pasó o qué nos estuvo explicando, describiendo el Santiago sobre el día miércoles de la última semana de Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ese miércoles? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, amigos? Angelita y Diego tienen la mano levantada, amigo. A ver, digan nomás, díganlo. El que sepa qué pasó el miércoles me dice porque al final yo no vine, entonces como que soy el que dice, oye, ¿qué pasó en la clase pasada? Mándamelo a apunte. ¿Tienen Es lo algunos que apuntes por ahí o no? Me acuerdo. es La lo que Gemi. La Jime, ¿por qué iba a decir Jime? El Diego quiere hablar hace rato. El Diego. Diego, No, no. dígale Te nomás, han po. dicho que como como- 20 veces que el Diego es mi rey. Es que como no tiene puesta la cámara, no cacho, así que El está Diego así gana como, ya, siempre. Es que está con la mano levantada. Lo ya. que estamos Ahora sí. comiendo, perdón. Ah, no, Con la risa. ya, Dieguito. No, ¿Qué es pasó el lo que me miércoles? acuerdo, es lo que me acuerdo en verdad, no sé si está bien y si está mal, Santi, me retáis. Está mal. Pero me acuerdo que eran como tres y como cosas importantes. Sí. Ya, Una fue como cuando amedrentaron a Jesús, la otra fue la mujer del perfume y la última fue cuando Judas traicionó a Jesús. Eso es lo que me acuerdo. ok. Cuando Judas, Incidente 1, ¿ah? 2 y 3. Claro, Perdón. cuando Incidente Judas 1, 2 y 3. comienza, bueno, desde el minuto número uno ya lo traiciona, ¿verdad? Después ya lo último ejecuta su traición nomás, pero ya comienza a planear, a planificar toda esta estrategia de entregar a Jesús. ¿Por qué razón Judas traicionaría a Jesús? ¿La Biblia lo dice claramente? ¿Podemos sacar alguna conclusión al respecto? Una conclusión clara y definida. Bueno, Judas traiciona por esto a Jesús. ¿Qué movió tanto a Judas para traicionar a su maestro? Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Qué habrá movido tanto el corazón de Judas para entregar a la persona que estuvo 3 años con él? ¿Habrá sido solamente el amor al dinero? ¿Qué habrá sido? Si alguien me puede comentar o dar su opinión. Envidia. Envidia, dice. Coto, Ah, igual, obviamente la Biblia no lo dice específicamente ¿ya? y todo lo que se comenta son supuestos, pero Claramente. obviamente yo personalmente creo que uno de los supuestos es porque como Jesús ya era una figura pública ¿Ya? y a la vez era muy controversial.
Y ¿Ya? yo creo más que nada porque este tipo habrá pensado, chuta, yo soy cercano a Jesús, y a la vez que si yo los sapeo, perdón por la jerga vulgar, que si yo La los veo en sapeo, el griego. En el griego. los chilenos, no, Ah, latinoamericanos, ¿ya? ya bueno, ya de que si yo los sapeo, ¿Ya? chuta, que voy a ser connotado, voy a ser como una persona, chuta, yo voy a ser como la figura que mandó a Jesús, que echó a Jesús al agua, ¿cachai? Y que yo lo miro como desde ese punto de vista. Puede ser, pero hay que tener el corazón bien malo para planear todo eso y decir, ¿verdad? Quiero ser el héroe de esta historia final, pero puede ser, como tú dijiste, no está, la Biblia no está cerrada el hecho. Hay varias interpretaciones, pues, ¿verdad? Una de las interpretaciones, la más común, es que fue por dinero, ¿verdad? Por el dinero que le ofrecieron. Eh, Envidia, dice la Lore. Me gustaría como si la Lore está ahí por ahí, pueda desarrollar un poco eso para conocer un poco su pensamiento al respecto. Señorita Lore, está por ahí. Porque siento que ese sentimiento es como uno de los, a ver, sin quitarle mérito a todas las emociones, siento que esa es como una de las peores. Siento que da agilidad, pero en mal plan. Entonces siento que envidia o quizá ambición al poder, como estaba viendo que las cosas en realidad, o que Jesús realmente era el Mesías, esa ambición de en verdad no poder ser como él. Y eso para mí como envidia, y creo que esa es una de las emociones que más corroe al ser humano, la verdad. Eso, Y 10-4. puede ser, puede ser. Es válido, puede ser. Muchas gracias, Lore, por tu apreciación. Dice, la nueva dice, le gustaba María Magdalena y la María no le daba la bola y andaba detrás de Jesús. Esa es es una interpretación bastante liberal, pero podría tener algún tipo de porcentaje de probabilidad. No sé, la Biblia no es tan clara en ese sentido, pero bueno, eh, habrá que anotarlo. ¿Alguien tiene... le entró el diablo, como dice Israel? Bueno, si nosotros leemos el Evangelio de Juan, Juan siempre va a asociar la conducta de Judas con una conducta demoníaca, siempre. Juan, ¿verdad? Hablando él en un relato más teológico, ¿verdad? No tan histórico como Marcos o como Lucas o como Mateo, sino más teológico, dándole una mayor carga teológica a lo que está pasando. Juan siempre va a decir que Judas entró el diablo en él. Literalmente lo dice así, ¿verdad? Que entró el diablo, le entró el diablo, ¿verdad? A Judas y lo entregó casi como una posesión demoníaca, ¿verdad? Pero como estamos leyendo el libro de Marcos, pueden haber otras interpretaciones también, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna otra interpretación. Yo tengo una que me sale así como en base a lo que leí últimamente, pero yo creo que puede ser una buena opción también que Judas se estaba dando cuenta que el plan de Jesús como que se estaba desmoronando, pienso. Creo que todo ese reino que hablaba Jesús estaba, estaba siendo tan oprimido por estas fuerzas políticas que hemos hablado mucho, económica y religiosa, que Judas está diciendo, mira, esto no va a terminar bien. Judas yo creo que en su corazón dijo, esto no tiene un buen camino, esta semana no va a tener un buen fin. Entonces Judas tal vez a lo mejor en su frustración, en su decepción, porque este reino que él creía que era el reino de libertar al pueblo, de que el pueblo saliera del cautiverio de Roma, tal vez a lo mejor Judas dijo, bueno, me tengo que salvar de alguna forma y por esa frustración de no ver cumplida el reino de Dios literal como él pensaba, dice, bueno, me tengo que salvar de alguna forma, voy a entregar a Jesús. Puede ser una opción. No sé si alguien más tiene otra, no sé si Santiago por ahí, Ana Paula, o alguien más quiere... Dale. Es la misma opción. El tema Nicolás fallido. quería decir algo. Ah, bueno. Ya, dale Nico, después... Hola, hola. Dale. Bueno, yo pienso que Judas, bueno, la Biblia dice que era Espérate, uno de los Nicolás más, todavía estaba antes de acá, ¿o no? sí, Ah, ya. pero cortito Disculpa, es que yo así. tengo pésima memoria. Ya. Es que parece que no había estado él. Sí, Sí, parece sí, que no sí, había ya está estado. Santi. Ah, ya. Dale. Bueno, la Biblia dice, bueno, lo que se sabe de Judas que era uno de los más intelectuales. Lo que ¿Por pienso qué? yo ¿Por qué razón?
No sé, pero creo que era uno de los más letrados de los discípulos. Dentro de los discípulos creo que era el más letrado. Eh, Porque tenía mayor formación. Claro, información. Sí, me interesa, pero me interesa eso. ¿De dónde saca usted esa conclusión? No, lo que pasa es que según los estudios documentales, de repente cuando hablan de Judas, dicen que entre los discípulos, Judas Ya. era uno de los más letrados. Habría que, Entonces, habría que investigar sobre eso, porque no sé si la Biblia da mucho antecedente si Judas era mal letrado o no. Claro, Habría que entonces, averiguar, pero está claro, interesante. Ya, bueno, suponiendo que fuese así, ya, yo creo que lo que le causaba estar con Jesús era como una estatua a él, Ya. por la fama que tenía Jesús. ya. Pero dice la Biblia, bueno, la Biblia esto sí lo dice, que Judas se robaba la ofrenda de los discípulos, porque dentro de los 12 discípulos había como un pozo, que dejaban Ya. plata y todo eso. Y dice que Judas era el tesorero de los 12 discípulos. Ya. Y dice que Judas extraía la plata de ahí, que era Él ladrón. manejaba la bolsa del dinero Claro. que se recaudaba. Sí, puede Sí, ser. pues. Entonces, Esa, ¿ya? entonces lo que me hace clic es cuando Judas dice, después de que Jesús le lavan los pies, que sea lo ungen con perfume, ¿Ya? dice que le dicen, oye, pero ese perfume lo podríamos haber vendido y todo. Y dice que la persona que dijo eso, específicamente en uno de los evangelios, dice que fue Judas. Ya. Y dice que desde ese momento, creo que fue, en ese específico momento, dice que después de eso, Judas empezó a buscar el momento para traicionar a Jesús. Entonces yo creo que él como que llegó a un punto que se hartó. Se Ya. hartó porque era ladrón, porque estaba por conveniencia, y entonces dijo como que ya no, como que ya me hartó esta situación y fue a traicionar a Jesús. Bueno, Puede en ese ser. momento, eso es como una Sí. teoría. Bien. Muchas gracias, Nicolás. ¿Nicolás? Sí. Muchas gracias. Bien, Nicolás. Muchas gracias por compartir ahí tu apreciación. Santiago, tú ibas a decir algo delante. Prenda su micrófono, amigo. No, yo simplemente iba a acotar lo que había mencionado, o sea, era como el plan fallido de Judas, ¿no? O sea, el plan fallido de Jesús, como que veía que quizá si hago esto me voy a salvar yo, o sea, esto se está yendo a la mugre, el imperio quiere nuestras cabezas, es la única forma de salvarnos, porque realmente no funciona lo que está diciendo Jesús. A lo mejor Judas deja de creer en el proyecto que Jesús estaba diciendo. Ahora, Juan es mucho más categórico al respecto también. Claro. Porque Juan parte diciendo como que Judas tiene que estar. Judas va a estar, ¿por qué? Porque Jesús elige a ellos y elige dentro de ellos uno que era traidor nomás. Pues, si él ya sabía, no los elegí yo a vosotros, sino al revés. Lo que dije, pero al revés. Así que eso es mi acotación nomás. Bien. Bueno, quería tocar un poco ese punto para que nosotros veamos y también sepamos que hay una gama amplia de interpretaciones respecto a la figura de Judas, ¿verdad? Tal vez siempre se le asocia como al tema del dinero, ¿verdad? Y también es una de las interpretaciones que tiene mayor cobertura porque finalmente la raíz de todos los males, ¿cuál es? Dice la Biblia, ¿verdad? El amor al dinero. Puede también ser eso. Entonces, pero también puede que sea esa frustración que estaba sintiendo nuestro amigo Judas. Carla, ¿quería decir algo? Sí, es Diga. que queremos decir algo nosotros. Ojo, que no lo puse ahí en el nombre, pero ¿Ya? nosotros en Juan, donde dice Jesús anuncia la traición de Judas, ¿Ya? ahí habla de que Jesús es como una profecía en el fondo, dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué evangelio está leyendo ese? ¿Qué evangelio? Juan. Juan, ya. Entonces, ahí vemos como una especie como de, no sé si decirlo profecía, pero en el fondo, al darle el pan Jesús en este caso a Judas Iscariote, señala que después del bocado Satanás va a entrar en él, y ahí también viene de añadidura la tradición de Judas. Claro. ¿Sí? Claro, ese es el tema de Juan que decía Josué, que es que Juan siempre va a aludir a que Judas está poseído por un demonio o que algo es como una obra demoníaca, ¿no? Claro. Pero no así Marcos. Y en la semana pasada, Coto, habíamos mencionado que
que Marcos parte este evangelio también haciendo como un spoiler de la traición, po, Claro. el spoiler de la historia. Es, presentan a Judas, presentan a todos los discípulos, los nombres de todos los discípulos, y dice, y Judas, ¿quién lo va a traicionar? Es como que parte su historia mencionando que dentro de los 12 había uno que era un traidor. Claro. Y lo interesante es que también cuando menciona Judas, dice, Judas, uno de los 12, es como que si al que lee se le estuviera olvidando, ¿verdad? Porque hace el énfasis. Hace el énfasis que Judas no es tan distinto a los 12, o que el resto no es tan distinto a Judas, si se puede decir. Por eso Marco es el evangelio de como este discipulado fallido, que me imagino que lo que hablaron la semana, en la última mesa, ¿verdad? Este discipulado que fallido y presenta a Jesús como el discípulo de Dios. No sé si notaron eso en el evangelio. Hay como... Escucho muchas voces. Ahora sí. Para Marcos, el modelo de discípulo ideal es Jesús. Quiero que anoten eso. O si lo anotaron la semana pasada, escucha gente, bueno. O si lo anotaron la semana pasada, subrayenlo. ¿Ya? Para el evangelio de Marcos, presenta a Jesús como el discípulo, a Jesús como el que cumple la obra al pie de la letra del Padre. Y a los discípulos los presenta como estos discipulados fallidos, ¿verdad? Que bueno, después de la resurrección ya encuentra su vocación, pero en toda esta historia es como contraste, ¿verdad? Entre Jesús como discípulo ideal y sus discípulos como este discipulado fallido. ¿Ok? Avanzamos entonces para no quedarnos tan estancados en el día jueves. Vamos a avanzar el día jueves y no vamos a pasar hoy día todo. Sí, recuerden que es como lo presenta Marcos, ¿ya? Porque Juan es el que lo presenta más con una carga más teológica, más mesiánica de Jesús, ¿ya? Marcos es más histórico. No estaba hablando de Jesús más histórico. Ahí está ¿cómo se llama? El sobrino de la Milka está ahí. La Milka. Bien. No se preocupe, no hay problema. Ya. Marcos 14, del 12 al 16. Marcos 14. Vamos a avanzar al Marcos 14, del 12 al 16, ¿ya? Para comenzar. Perdón, del 12 al 16. Marcos 14, del 12 al 16, perdón. ¿Ya? Partimos. Dice así. ¿Lo tienen? Marcos 14, del 12 al 16. Vamos, rápidamente, para no estancarnos. Dice, el primer día de la fiesta de los panes, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿ya? Pongan mucha atención y quiero que subrayen esa parte cuando dice, cuando se sacrificaba el cordero pascual, o como diga la versión de ustedes, ¿ya? Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño. El maestro dice, ¿dónde está la pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará el piso superior, en el piso superior una pieza amueblada y alista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron la casa, tal como Jesús le había dicho, y prepararon, ¿qué cosa? ¿Qué prepararon, amigos? La cena. La Pascua. La Pascua. Para los judíos, la Pascua, para nosotros los cristianos, ¿qué cosa? La Santa Cena, la Última Cena. La última cena. La Eucaristía, como le gusta mucho decir a nuestros amigos católicos, que es totalmente válido, ¿ya? No es porque lo digan los católicos está mal, ¿ya? De hecho, esa es la palabra, Eucaristía, ¿ya? Aquí hay un dato muy importante, amigo, ya que estamos hablando del Evangelio, esta comparación entre Juan y Marco y el resto de los Evangelios. Marcos presenta la cena pascual, Marcos presenta este jueves santo, un día jueves. Es el día jueves donde Jesús cena con sus discípulos, ¿verdad? Es la última cena, o prepara esta cena pascual, junto
a ellos, ¿ya? Ahora, el Evangelio de Juan nos va a decir que la Pascua se celebra el día viernes, no este día jueves, ¿ya? Entonces aquí hay pareciera que hubiera una contradicción, ¿verdad? Pareciera que hubiera una contradicción. ¿Por qué Juan nos está diciendo, después cuando ustedes lo lean, por qué Juan va a decir que la Pascua se está celebrando el día viernes de madrugada? ¿Y por qué Juan lo sitúa, o por qué Marcos lo sitúa el día jueves? Y es por lo siguiente, porque para Juan, Jesús es el Cordero de Dios. Jesús, para Juan, ojo, para Juan, Jesús va a representar el Cordero que está siendo sacrificado. Entonces, al mismo tiempo que el pueblo está sacrificando a este Cordero que era como costumbre, en ese mismo tiempo Jesús estaba siendo entregado y estaba siendo sacrificado por nosotros. Por eso Juan sitúa la muerte de Jesús paralelamente o al mismo tiempo que la Pascua, ¿ya? No así Marco, porque Marco sitúa a Jesús como que Jesús celebrara antes la Pascua, ¿ya? Para Marcos Jesús adelantó la Pascua, ¿ya? Porque lo más probable es que Jesús quería, obviamente, cenar con sus discípulos antes. Por eso que para Marcos Jesús adelanta la Pascua, ¿ya? No es que en ese momento estaban todos celebrando la Pascua, sino que solamente Jesús y sus discípulos, ¿ya? Ahora, aquí hay una similitud muy linda, muy, muy bonita, que tiene mucho, que tiene mucho de parecido con la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Qué hace Jesús antes de entrar a Jerusalén? En el Domingo de Ramos, esta entrada antiimperial o esta entrada provocativa de la que hemos hablado. ¿Qué es lo que hace Jesús antes de entrar a Jerusalén? ¿Manda a quién? Eso, a los discípulos. Manda a discípulos, ¿verdad? ¿A qué cosa? A que vayan a buscar un burro. Que vayan a buscar un burrito, lo preparen, porque él va a entrar públicamente a la ciudad. Ahora Jesús hace lo mismo, pero ya no es una entrada pública, sino es algo privado. Es algo privado. Ya esto Jesús que está planeando y por qué está mandando a 2 de sus discípulos es porque está preparando algo, pero ahora ya no es público, ya no es para que todos lo vean, sino es para pasar el último momento de intimidad, el último momento de comer, el último momento de tiempo de calidad, como nos gusta llamar mucho nosotros, con sus discípulos. Por eso manda a 2 de sus discípulos. Ahora, cuando manda a 2 de sus discípulos, se dice la interpretación que manda a 2 de sus discípulos, los manda como medio para callado, ¿ya? Como que Jesús solamente le dio esa instrucción a 2 de sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces, lo más probable es que si Judas sabía el lugar donde Jesús iba a estar cenando, lo más probable es que ahí iba a hacer la entrega. ¿Se dan cuenta? No sé si lo habían leído, no sé si lo habían leído. Por eso hay que leer, amigos, hay que leer el relato de Marcos, hay que leerlo históricamente, ¿ya? Históricamente. Por eso que Jesús es específico en nombrar a 2 de esos discípulos y no a todos los discípulos, sino que 2 preparen o vayan a preparar este lugar en lo alto para cenar. ¿Por qué? Porque si Judas se hubiese enterado y hubiese sabido de antemano que iban a estar ahí, lo más probable es que le iba a decir a las autoridades que fueran a buscar a Jesús allá. Y se iba a perder todo lo que nos relata Juan en el capítulo 17, que es el lavado de pies, la oración sacerdotal, y todo ese momento íntimo, la celebración de la cena, ¿verdad? Todo eso se hubiese tal vez echado a perder y todo se hubiese ido a la mugre si este amigo Judas hubiese sabido de antemano dónde se iba a celebrar esta Pascua. No sé si lo habían leído así en algún momento o si se habían percatado de ese detalle, ¿ya? Y Jesús llega a este lugar con sus discípulos. Recordemos, amigos, que Jesús no está con los 12 discípulos, ¿ya? Aquí nos dice específicamente en el Evangelio de
de Marcos que son los 12 discípulos los que están cenando con Jesús, sino que son con sus discípulos. O sea, lo más probable es que hubieron más discípulos, más de los 12, y lo más probable es que hubieran mujeres discípulas también, ¿ya? Lo más probable es que fueron discípulas. Ahora, es súper lindo notar que aquí recalca el Evangelio de que los que preparan la cena, los que preparan la comida son los discípulos, ¿ya? Esa labor era labor para dos personas, o para el esclavo de la casa, o para la mujer de la casa, ¿ya? Pero aquí el Evangelio es categórico en decir que eso lo están preparando sus discípulos. La última cena, la cena antes. Bueno, esa última cena no es. Los discípulos nunca pensaron que iba a ser la última cena con Jesús, ¿ya? Solo Jesús intuía y sabía que de este día no iba a pasar. Pero la preparan los hombres, ¿ya? No la prepara un esclavo del lugar o no la prepara una mujer del lugar, sino están preparándola por el hombre, y lo más probable es que hubieron más de 12 personas en ese lugar. Ustedes conocen, yo creo que todos han visto ese mítico cuadro de Leonardo da Vinci, ¿verdad? De los 12 discípulos. Es un cuadro muy icónico y muy popular. Pero hay otro artista que se me olvidó el nombre, lo voy a mandar al grupo de la casa, lo voy a buscar. Que es un artista que refleja tal vez más fielmente cómo pudo haber sido la última cena, con más de 12 personas y con mujeres dentro de esas 12 personas. Y un cuadro Parece muy... que ese es Miguel Ángel, parece que... No estoy seguro, pero vamos a averiguarlo, ¿ya? Pero vamos a averiguarlo, que es un cuadro muy, muy lindo que nos puede dar a lo mejor una mayor exactitud de lo que pudo haber sido ese último momento, ¿ok? Así que comencemos. Dice así, Marcos capítulo 12 del 17 al 25. Avancemos. Lo quiero leer desde la Biblia, ¿sí? O sea, estoy leyendo de la Biblia, pero desde la Reina Valera. ¿Qué está leyendo este hombre? No, Marcos capítulo 14 del 17 al 25. Dice así, y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Ya? De cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. ¿Ya? A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron perdón. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Ya, vamos a quedarnos solamente hasta ahí, porque si no, si avanzamos más, estaba leyendo desde el Corán, ¿cachai? Si seguimos avanzando más, vamos a tener para largo. Solamente aquí hay algunos simbolismos que me gustaría retomar con ustedes muy rápidamente, y que nos demos cuenta de qué está pasando acá. Aquí hay cuatro cosas o momentos valiosos que quiero destacar, ¿ya? Así que vayan anotando punto por punto y ahí los vamos desglosando. El primer punto valioso en esta última cena, en esta cena pascual, este día jueves, el último momento de comida de Jesús con sus discípulos, es la práctica de la comida. La práctica de la comida. Eso es algo muy valioso, amigos, y algo que nosotros tenemos que rescatar de esta última cena. Muchas veces nosotros, póngame mucha atención, muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en el tema del pan y el cuerpo, el vino y sangre, pero hay otras cosas que estamos dejando un poco de lado por enfocarnos mucho en un solo simbolismo.
Y aquí hay un simbolismo muy lindo y que tenemos que tomar mucha atención, que es la práctica de la comida. La práctica de la comida. ¿Qué pasa con esta práctica de la comida? Para nosotros, tal vez a lo mejor, porque nosotros ya le hemos explicado, pero Jesús, una de las cosas que más hacía, o una de las cosas que más practicaba, y donde más desarrollaba su mensaje del reino, era en las comidas. Por lo tanto, la primera iglesia, después de que Jesús muere, resucita y manda a la gran comisión, uno de los primeros actos que hace la iglesia primitiva es el acto de compartir el pan. El acto de compartir las comidas. Porque ahí es donde encuentran a Jesús. Ahí es donde se encuentra Jesús. Cuando alguien muere, ¿verdad? Uno lo recuerda por las cosas que él hacía, ¿verdad? Entonces uno cuando dice, uy, esta persona hacía mucho esto, ¿verdad? No sé si alguna vez a usted le ha pasado, por ejemplo, a mí me pasó que falleció el pastor de mi iglesia. Y era un pastor que, bueno, fundó la iglesia y todo el tema. Y después que nosotros empezamos a hacer culto, a hacer las reuniones, siempre uno lo recordaba al pastor. Decía, me acuerdo cuando el pastor en la Santa Cena hacía esto. El pastor en los bautismos hacía esto, ¿verdad? El pastor hacía o predicaba de esta forma, o se expresaba de esta forma, o hacía las cosas de esta forma. Asimismo, los discípulos recordaban a Jesús. Por eso que para los discípulos era importante el hábito de las comidas. Porque ahí es donde encontraban la presencia de Jesús. ¿Ya? A Jesús se le recordaba o se le atribuía que él comía con, ¿verdad? Con pecadores, ¿verdad? Era un comilón y un bebedor. Por lo tanto, Jesús esta práctica la hacía comúnmente. Una de las cosas que nosotros también a lo mejor, le hemos puesto mucho énfasis a que esta cena solamente es sostenida o solamente es representada por el vino, ¿verdad? Y por el pan. Cuando Jesús cena con sus discípulos, amigos, Jesús no está pensando solamente en el simbolismo del pan y el vino. Jesús está alimentándose con sus discípulos. Están comiendo. No sé si a usted le ha pasado, bueno, nosotros no hemos tenido el privilegio de hacerlo de esa forma, pero queremos hacerlo de esa forma, que muchas veces nuestra tradición de nuestras iglesias, de donde venimos, la Santa Cena, ¿qué es? Un pedacito de vino o jugo y un pedacito de pan. Y uno queda así como que eso no te alimenta nada, po. Técnicamente no te llena ni una muela. Las comidas de Jesús no eran así. O las comidas de la iglesia primitiva no eran así. Eran comidas. No quedaban mirando para el lado, eran comidas, porque Jesús entendía la necesidad de alimentarse. Y en esa necesidad de alimentarse es donde él hablaba y compartía las verdades del reino. Por eso que una de las prácticas a las que tiene que volver la iglesia, toda la iglesia a nivel mundial, a nivel general, es volver a practicar la cena, pero como era la cena. Ya no tanto con este ritualismo del simbolismo. Nosotros le hemos puesto mucho este ritualismo de lo simbólico, pero aquí lo importante es que están comiendo. Y están comiendo no, en ese contexto no están comiendo para simbolizar algo. En el contexto de la última cena están comiendo para alimentarse. ¿Ya? Están comiendo para alimentarse. Después vamos a ver qué significa un poco algunos símbolos de la comida. ¿Ya? Ese es el primer punto. La primera, en esta última cena, lo primero importante que tenemos que recalcar, que las comidas son fundamentales en Jesús y la comida que se está desarrollando en este momento es para alimento, para alimentación. No tiene otro simbolismo mayor o más cargado el que nosotros queremos darle. Obviamente está el simbolismo del vino y obviamente está el simbolismo del pan, pero no es el único simbolismo, ¿ok? El otro simbolismo es que Jesús aquí hace mucho eco acerca de la alimentación de los 5.000. Aquí Jesús está haciendo eco y está recordando a sus discípulos la alimentación de los 5.000. ¿Por qué? Porque Jesús hace las mismas acciones con el pan, hace las mismas acciones que hizo cuando se alimentaron los 5.000. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, uy, como que me escucho. No, ahí sí. Ahí lo saqué.
¿Qué dice aquí en Marcos? Dice, tomó Jesús los 5 panes, o sea, los tomó, perdón, en la alimentación de los 5.000 dice así. No vamos a ir ahí para hacerlo rápido, pero es en Marcos 6:41, dice, tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, los levantó al cielo y pronunció la bendición. Los partió los panes y los iba dando a los discípulos para que sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Entre todos. Aquí Jesús hace la misma acción, en la Santa Cena hace la misma acción o la misma ejecución de actos en la alimentación de los 5.000. ¿Por qué Jesús lo hace intencionalmente así? ¿Por qué hace Jesús intencionalmente esto? ¿Por qué toma el pan, verdad? Lo bendice, agradece y lo reparte. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Quién me puede dar así como un, a lo mejor lo hace por esto? ¿Por qué Jesús? Recuerden, todos los actos de Jesús aquí son intencionales. Parece que Jesús es de la casa, ¿verdad? Intencional. Todo lo que Jesús hace es intencional. No lo hace por hacerlo, sino lo hace por un propósito. Entonces, ¿por qué Jesús, verdad, tal vez quiere apelar a la memoria de sus discípulos al tomar el pan, bendecirlo, agradecer y repartirlo? El Wilson, ¿qué eres? Ahí caché que abrió su micrófono. Ah, no, se le abrió sin querer. Recuerden, una de las cosas que nosotros siempre hemos hecho énfasis, amigo, es que cuando Jesús hace un milagro, o cuando la Biblia relata algún milagro de Jesús, lo que nosotros no tenemos que quedarnos simplemente en lo portentoso del milagro, ¿ya? De hecho, bueno, esto es para otro tema, pero la alimentación de los 5.000, el milagro no es necesariamente la multiplicación del pan. El milagro, ¿saben cuál es? Es que con poco, ¿verdad? Se pudo distribuir para muchos. Ese es el milagro. No es el milagro de la multiplicación, sino el milagro de la distribución. Que todos pudieron comer. Con lo poco que había, todos pudieron comer. Obviamente, ahí está el milagro de que se multiplicaron el alimento. Pero la otra cara de la moneda nos está hablando también de otro milagro. Del milagro de que con poco se puede alimentar a muchos. Y eso es una pedagogía de la Biblia hacia nuestros sistemas actuales de distribución. Que siempre es posible, a pesar de que nosotros tengamos poco, que les pueda alcanzar a todos. Eso no aparece en los grandes libros de economía, ¿verdad? No aparece en los grandes libros de John Smith, ¿verdad? El milagro de la distribución. Entonces, ¿por qué Jesús ejecuta esta misma acción en la última cena? Lo que Jesús tal vez le está tratando de decir a sus discípulos es que en esta cena siempre va a alcanzar para todos. Que esta cena no es exclusiva. Que cada persona que venga y se siente a comer, le va a alcanzar lo que se está comiendo. Recuerden el primer punto. No es una comida simbólica la que Jesús está teniendo. O netamente simbólica. Es una comida. Y el que se sienta en esta mesa va a comer siempre. Y esto no es solamente que va a comer los 12 discípulos, sino que van a comer todos los que estén ahí. Es una pedagogía y eso es una interpretación que nosotros como iglesia tenemos que tomar. Lo que Dios nos ha dado no es solamente para nosotros. Jesús le está diciendo eso a sus discípulos. Lo que yo le he entregado a ustedes, el reino que he vivido en esta mesa, no es solamente para ustedes, sino es que es para todos los que vengan a esta mesa. O cada vez que ustedes preparen la mesa, tiene que alcanzar para todos. Es el milagro de la distribución. Todos bebieron de la copa, incluso el que lo traicionó. ¿Qué dice? Que Judas fue el que untó el pancito en el juguito de Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, Judas también alcanzó. Brígido que a pesar de que el que lo iba a traicionar
incluso para el que lo iba a traicionar, igual alcanza. Brígido el amor de Dios reflejado en ese acto, ¿verdad? Entonces no es solamente, porque también siempre nos volcamos a Jesús también sirvió o lavó los pies de Judas. Sí, lavó los pies, pero en un inicio porque Judas también tenía todos los privilegios o todos los derechos que significaban estar en la mesa con Jesús. Entonces Jesús nos habla a través de este acto de tomar el pan, de bendecirlo, de agradecer y repartirlo, es que el milagro de esta cena pascual es un milagro de distribución. Todos alcanzan. Y eso lo entendió muy bien la primera iglesia, amigos. Porque ¿qué decían? Que los que se iban convirtiendo vendían todas sus cosas y ¿qué hacían? Se la daban a los pobres. ¿Qué pasa si nosotros fuéramos tan radical como la primera iglesia? Es posible. El tema es que a veces queremos, algunas cosas las tomamos como, ¿verdad? Como no, es que esto no hay que interpretarlo tan así. Y ahí es donde nosotros caemos en el juego de que interpretamos literal y que no. ¿Ya? Entonces, por eso, esa es la enseñanza que hace Jesús, uno de los simbolismos dentro de esta última cena. ¿Vieron? Ya no nos estamos enfocando solamente en el vino y en el pan. No nos estamos enfocando solamente en esas dos cosas. Hay cosas detrás también que son importantes para nosotros. Ya, avancemos porque ya me queda poquitito tiempo más que poco tiempo, perdón. Ya, perdón. Avancemos. Quedan dos más. El tercer punto simbólico es en sí ya la comida pascual. Lo que Jesús pongan la comida pascual. Hay como tercer punto. Esperen un poco. Ya. Perdón, que me estaban hablando. El tercer punto ya es la comida pascual. Lo que Jesús sí estaba celebrando como buen judío era la Pascua. Y yo vamos a pasar muy rápido esto porque ustedes ya son eruditos en esto, ya lo saben, que lo que Jesús está celebrando es la Pascua judía que se celebra una vez al año, el Pesaj, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Ellos conmemoran de que estaban en cautiverio, presos, ¿verdad? Esclavos del imperio egipcio, y Dios con su brazo poderoso los libera y los lleva a la tierra prometida. Antes de salir de Egipto, ellos celebran el segundo, Angelita y Diego, es el simbolismo de la alimentación de los 5.000. ¿Ya? La cena pascual, ¿cuándo la celebra el pueblo judío? ¿O cuándo la celebró por primera vez? La celebró por primera vez antes de salir de Egipto. Antes de salir de Egipto, ¿verdad? ¿Qué decía? ¿Cuál era uno de los ritos? Ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que matar un cordero. La sangre del cordero, ¿dónde tenían que ponerla? En el umbral de sus puertas. En el umbral de sus puertas. ¿Por qué? Los dinteles. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque para que el ángel de la muerte no pasara por su... y no matara a los primogénitos del hogar. Y no murieran ¿verdad? sus hijos. Ya, ¿qué tenían que hacer después con el cordero? Tenían que comérselo. Entero. Y había que comérselo entero. Todo, completo, su asado. El cordero en este contexto de la salida de Egipto reflejaba dos cosas. Primero, la protección, porque con la sangre del cordero ellos protegían su casa y no moría el primogénito. Y segundo, alimentación, porque se venía un viaje larguísimo y tenían que tener la guata llena para poder soportar este viaje. O sea, el cordero refleja protección y alimentación. ¿Ya? La cena ahora de Marcos no presenta un cordero. Tal vez nosotros asumimos que este cordero es representado por Jesús, ¿verdad? Jesús sería este cordero, que refleja la protección y la alimentación para sus discípulos o para la comunidad de discípulos que él tenía. Entonces, está cargado de simbolismo. Entonces, esta es la primera cena o la primera celebración de la Pascua de los judíos para salir de Egipto y entrar a la tierra prometida o caminar hacia la tierra prometida. Bueno, esto también refleja para nosotros el cristianismo. Es la primera cena que celebra Jesús con su comunidad, ¿verdad? La primera cena
podríamos, y si ya nos queremos poner más interpretativo o más teológico, podemos decir que es la cena donde nosotros, o fue la primera cena donde se celebró que el hombre ya iba a ser libre, ¿verdad? De la esclavitud del mal de este mundo, de los males y las opresiones de este mundo, ¿verdad? En la primera cena o la primera comida donde Jesús celebra con sus discípulos que ellos ya no van a ser esclavos de la maldad del mundo, ni del pecado del mundo, sino que son libres para vivir una vida libre. ¿Ok? Ok, y el cuarto punto, amigos, es la representación, ahora sí, de el vino como la sangre de Jesús y el cuerpo, y el pan como el cuerpo de Jesús. Ese es el cuarto simbolismo, que lo quise dejar a lo último, lo quisimos dejar a lo último para que no nos enfocáramos solamente en eso. Pero bueno, ustedes ya saben lo que significa estas dos cosas. Solamente añadir acá, amigos, que este simbolismo de Marcos, que lo representa como sangre, como la sangre y el cuerpo, está reflejando netamente la muerte violenta de Jesús. La muerte violenta de Jesús. No lo relata, no relatan meramente como nosotros lo interpretamos ahora, ¿verdad? Que la sangre nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Sino, en el contexto histórico de Marcos, ¿verdad? Al maestro fue entregado violentamente su cuerpo por nosotros, ¿verdad? Por eso nos refleja acá, cuando alguien muere, ¿verdad? Cuando alguien muere en un estado natural o en un estado pasivo, entre comillas, existe una separación, ¿verdad? Entre el cuerpo y el alma, si se puede decir, ¿verdad? Pero cuando alguien sufre una muerte violenta, existe su separación de su carne, su cuerpo y su sangre. Entonces, de alguna forma está reflejando Marcos que la muerte de Jesús fue una muerte violenta, ¿verdad? A través de poderosos, a través de los sistemas de poder de esta sociedad, o de la sociedad en la época de Jesús, lo asesinaron, lo mataron violentamente. ¿Ok? Para terminar, porque veo algunos así como con carita de cansado, ¿verdad? A lo mejor hay mucha información. Pero anótenla y en la semana la van leyendo, la van estudiando, la van pensando, van cuestionando y van preguntando. Solamente para terminar, y con esto termino, con esto sí que sí termino. Muchas veces, amigos, nosotros interpretamos la muerte de Jesús de una sola forma. Y para los que leyeron el libro y llegaron a esa parte, a lo mejor ya lo entienden. Los que no han llegado a esa parte del libro parecido a ti, cómprenlo y lean. www.decanuto.com o todas las librerías. La muerte de Jesús es una muerte que nosotros la interpretamos muchas veces como una muerte sustitutiva. Y esto le gusta mucho a nuestros amigos reformados o a nuestros amigos bautistas, ¿verdad? Que es la muerte sustitutiva. Dios está con ira. Dios está enojado. Dios es un juez que tiene que juzgar tajantemente al hombre por pecar. Entonces, ¿quién viene? Tiene que venir alguien justo. Tiene que venir alguien justo en reemplazo de nuestra injusticia, y ese justo tiene que morir y derramar su sangre, y lo dicen tan tiernamente nuestro amigo reformado, para aplacar la ira de Dios, ¿verdad? Dios está airado y tiene que aplacar su ira. ¿Y cómo Dios puede aplacar su ira frente al pecado del hombre? A través de la sangre. Esa es una interpretación teológica que es válida, que es correcta, que es bíblica. Pero también existe la interpretación, o también existe la muerte de Jesús no como sustitución, ¿ya? Sino como lo describe Marco, ¿verdad? Que él fue entregado por muchos. Aquí lo dice cuando están, mira, vayan a Marcos capítulo 14. Versículo, para que lo anoten y eso ya es tarea para la casa. Marcos capítulo 14, versículo 24. Dice así:
Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Ya? Una de las cosas que Jesús hace es la redención del hombre. Cuando Jesús redime al hombre, Jesús está pagando un precio, pero este precio no es sustitutivo. No es que Jesús tenga que morir para que nosotros seamos libres o que nosotros seamos libres del pecado. Lo que Jesús hace es comprarnos. Esa es la palabra que él utiliza Marcos. Es la compra. Antiguamente, para que un esclavo sea libre, para que su amo lo libere, la persona pagaba un precio, ¿verdad? Y ese precio valía la libertad del esclavo. Esa palabra se llama lutró, L-U-T-R-O, lutró. Entonces, la tarea para la casa, amigos, la tarea para la casa, ya que no vamos a tener grupo pequeño ahora, la tarea para la casa es ¿qué significa lutró? L-U-T-R-O, lutró. Esa palabra es muy importante para que nosotros entendamos que lo que Jesús hace es pagar un precio no sustitutivo, no porque no porque Dios es sádico y Jesús tiene que derramar sangre. No, ese precio Jesús lo paga para la libertad del hombre, para que el hombre sea libre y no para aplacar la ira de Dios. ¿Ya? No necesariamente Jesús muere porque Dios es alguien caprichoso que tiene que ver morir a alguien. No, sino que la muerte de Jesús en manos de los poderes injustos refleja ese precio que Jesús ha pagado para la libertad del hombre. ¿Ok? Así que, para los que ahí les suda un poquito el cerebelo, lutró, ¿ya? Estudienlo, averigüenlo, léanlo y ahí después traen sus conclusiones. Eso, amigos, vamos a llegar hasta aquí nomás el día de hoy porque, o si no, los vamos a alargar mucho. Viene la oración del Getsemaní, la negación de Pedro, una oreja que sale volando y muchas cosas más dentro de esta ya tensa semana que ya no queda nada para la muerte de Jesús y posterior resurrección de Jesús. ¿Ok? Quiero terminar brevemente con una oración, amigos, para cerrar aquí el tema.